días, mi persona es José Sánchez, mi compañero Génesis Cabuelfate, Eliana Dávila, Gustavo Contreras, Alfredo Romero y Daniel Márquez. Les vamos a formar el grupo 3 para la presentación de un portafolio de la materia lógica de la Universidad Católica Andrés Bello. Como primera parte del portafolio, realizaremos un conversatorio sobre el libro de Anthony Weston, Las claves de la argumentación. Para empezar, debemos conocer qué es un argumento. Para ello, mi compañera Eliana nos explicará. Dar un argumento significa ofrecer un conjunto de razones o de pruebas en apoyo de una conclusión. Un argumento es un medio para indagar una vez se llega a la conclusión. La explicamos y la defendemos mediante argumentos. Puede que se pregunten en qué nos ayudan los argumentos. Mi compañera Génesis se lo explicará de forma corta y precisa. Los argumentos son esenciales a lo largo de nuestras vidas. En primer lugar, porque nos dan una manera de tratar de informarnos de qué argumentos son mejores que otros. Y en segundo lugar, porque nos da derecho a defender nuestros pensamientos. Ahora que ya sabemos un argumento, debemos aprender cómo se constituye. Alfredo, ¿podrías decirnos? Primero, existen dos tipos de argumentos. Los argumentos cortos, los cuales son muy comunes, ya que forman parte de nuestra vida cotidiana, y los argumentos largos, que son una serie de argumentos cortos encadenados. Además, un argumento se constituye por premisas y conclusiones. Ok, pero además de la premisa y conclusiones, ¿cómo debe presentar su argumento, Daniel? Las ideas deben presentarse con un orden natural, preferiblemente que sean con ideas sinceras y fiables, evitando el uso de un lenguaje emotivo. También tiene que defender su posición con ideas serias y sinceras, usando términos constantes y además un único significado para evitar cualquier tipo de error. Ahora, un argumento puede ser presentado mediante ejemplos, ¿verdad? Sí, pueden ser presentados mediante ejemplos, y esto se apoya en una generalización. Claramente los ejemplos deben ser ciertos, recordando siempre que un argumento debe partir de premisas fiables. Usualmente se necesita más de un ejemplo. Ahora, para identificar un argumento presentado mediante ejemplos se necesita tomar en cuenta algo específico, Daniel. A menudo, la información de trasfondo es crucial para que podamos evaluar el conjunto de ejemplos. Para esto, tenemos que examinar las proporciones subyacentes. Al revés de cuando un argumento ofrece proporciones o porcentajes en la información de trasfondo relevante, debe incluir normalmente un número de ejemplos. Debemos tener en cuenta que los ejemplos son comunes en los argumentos por analogía. Génesis, ¿puedes decirme qué es un argumento por analogía? Estos argumentos discurren de un caso o ejemplo específico a otro ejemplo. Este argumento, debido a que como ambos ejemplos tienen aspectos semejantes, también tienen aspectos específicos. Ahora, Alfredo, ¿cómo se constituye un argumento por analogía? La primera premisa de un argumento por analogía formula una afirmación acerca del ejemplo usado como una analogía. La segunda premisa de los argumentos por analogía afirma que el ejemplo en la primera premisa es similar al ejemplo acerca del cual el argumento extrae una conclusión. Evaluar esta premisa es más difícil y necesita una regla propia. Es importante destacar que las analogías solo requieren similitudes relevantes. También podemos hablar de los argumentos por autoridad. Daniel, ¿qué es un argumento por autoridad? En este tipo de argumentos tenemos que confiar en otros, es decir, personas, organizaciones u obras de referencia documentales, para que nos expliquen de una manera detallada gran parte de lo que necesitamos saber sobre un tema específico. Ahora, este tipo de argumentos requiere una serie de características o pasos a seguir. Gustavo. Sí, debe cumplir con la siguiente serie de requisitos. Las fuentes deben ser citadas y tienen que ser cualificadas para hacer las afirmaciones que realizan. La fuente debe ser imparcial. Comprobar las fuentes, los ataques personales no descalifican las fuentes. Se dice que los argumentos tienen relación con la causa y el efecto. Eliana, ¿puedes hablar sobre ello? Sí, claro. Los argumentos pueden explicar cómo una causa conduce al efecto, en otras palabras, la conexión entre causa y efecto. Pero también se debe tener claro que hechos correlacionados no están necesariamente relacionados. Algunas correlaciones no son más que meras coincidencias. También algunas correlaciones no son relaciones entre causa y efecto, sino que representan dos efectos de alguna otra causa. Y cualquiera de dos hechos correlacionados pueden causar el otro. Por lo que la correlación no establece entonces la causalidad. Por ejemplo, si A relaciona con B, puede ser que A cause B, pero también puede ser que B cause A. Ahora vamos con los argumentos deductivos. Daniel, ¿qué es un argumento deductivo?
Son argumentos de forma tal que, si sus premisas son ciertas, la conclusión también lo será. Los argumentos deductivos correctamente formulados se denominan válidos. Estos argumentos se dividen en 6 formas. La primera es modus ponens, y esta nos dice que si P entonces Q, P por lo tanto Q. La segunda es modus tollens, si P entonces Q, no negación de Q, por lo tanto no P. Silogismo hipotético es la tercera y nos dice que si P entonces Q, si Q entonces R, por lo tanto P entonces R. La cuarta es silogismo disyuntivo y nos dice que si P o Q, no P, por lo tanto Q. El dilema, que es la quinta, nos dice P o Q, si P entonces R, Q entonces S, por lo tanto R o S. Y la última nos sería reductio ad absurdum, que dice que para probar P se asume no negación de P. De esta asunción se deriva una implicación la cual es Q, y esta se muestra que es falsa, y se concluye con P. Ahora proseguiremos con los argumentos claros. Gustavo será responsable de hablarnos sobre ella. Ok, pasamos a argumentos cortos a argumentos largos. De argumentos en un párrafo a argumentos en un ensayo. Un ensayo basado en argumentos es una serie de argumentos cortos vinculados entre sí por una construcción más extensa. Pero el proceso de pensar y de proyectar un ensayo basado en argumentos lo hace muy diferente a un argumento corto. Para escribir un ensayo basado en argumentos se necesitan una serie de pasos a seguir. Ahora debemos conocer cuáles son los pasos a seguir para formar argumentos largos. Liliana, ¿podrías decirnos primero todo, por favor? Claro, podríamos tomar en consideración explorar los argumentos sobre todos los aspectos de la cuestión, informarse acerca de cuáles son los argumentos que son considerados más fuertes por cada una de las tesis posibles, leer artículos y hablar con personas que tengan diferentes puntos de vista. El segundo podría ser cuestionar y defender las premisas de cada argumento. Cuando las premisas de un argumento son discutibles, tienes que examinar también los argumentos que hay a su favor. Ok, Génesis, ¿podrías seguir con los próximos? Sí, claro. Revise y reconsidere los argumentos, tal como aparecen. Aún después de que usted haya decidido la conclusión que quiere defender, puede que tenga que tratar diversas formas del argumento antes de que encuentre una que funcione bien. El cuarto punto es explicar el problema. Comienza por presentar la pregunta que quiere responder y luego explica. Ok, perfecto. Alfredo, ¿qué otro paso a seguir de Ok. marzo? Hay que formular una propuesta o definir tu afirmación. Si estás formulando una propuesta, debe ser muy específico. ¿Okay? Y el otro es desarrollar sus argumentos de un modo completo. Una vez se haya aclarado la importancia de la cuestión que está tratando y una vez que haya decidido qué es exactamente lo que se propone hacer en su trabajo, podrá seguir con el desarrollo de su argumento principal. Ok. Daniel, ¿puedes continuar con el siguiente punto, por favor? Sí, una de ellas es examine las objeciones. La mayoría de las propuestas no tienen un solo efecto, sino tienen varios. Usted tiene que examinar desventajas que puede tener su propuesta. Anticípese a dichas desventajas para evitar que otros puedan enarbolar como objeciones. Sáquelas a colación y usted mismo respóndalas. La otra sería examine las alternativas. Esta es una regla muy importante que se pasa por alto. Se defiende que una propuesta no es suficiente para mostrar que dicha propuesta resuelve ese problema. También debe mostrar que es mejor que las otras maneras de resolver ese problema, bajo las circunstancias dadas. Ahora, Gustavo, ¿podrías terminar de decirnos cuáles son los pasos? Siga un esquema explicado anteriormente. Formule una introducción breve, exponga sus argumentos de uno en uno. La claridad. Es esencial explicar las conexiones entre sus ideas, aun si le parecen absolutamente claras. Cómo se relacionan sus premisas entre sí y fundamenta su conclusión. Y con el último punto apoye las objeciones con argumentos. Una vez llegado a este momento, es importante conocer las falacias. Alfredo, ¿qué son las falacias? Las falacias son los argumentos que conducen a error. Es solo otra manera de decir que viola una de las reglas de los buenos argumentos. Por lo tanto, para explicar una falacia tienes que entender esa regla que la viola. ¿Cuáles son las dos grandes falacias? La falacia de la generalización a partir de una información incompleta y el olvido de las alternativas. Ahora quiero conocer cuáles son las relaciones de las falacias. Eliana, ¿puedes empezar con ella? Sí. Podría empezar con ad hominem, que significa atacar a la persona de la autoridad alegada, en vez de atacar a sus cualificadores, que se puede ver en la regla 17. Ad ignorantum, que significa apelar a la ignorancia,
que es arguir que una afirmación es verdadera solamente porque no se ha demostrado que ella es falsa. Gustavo, ¿puedes seguir con la siguiente, por favor? Ad misericordia, apelar a la piedad. Apelar a la piedad como un argumento en favor de un trato especial. Ad populum, apelar a las emociones de una multitud. Afirmar el consecuente una falacia deductiva de la forma. Ahora quiero conocer cuáles son las relaciones entre las falacias y sus tipos. Eliana, ¿puedes pensar sobre ello? Sí, claro. Podemos empezar por ad hominem, que es atacar a la persona de la autoridad alegada en vez de atacar a sus cualificadores. Puede verse en la regla 17. Y la otra es ad ignorantum, que puede apelar a la ignorancia, que es arguir a una afirmación que es verdadera solamente porque no se ha demostrado que es falsa. Gustavo, ¿puedes proseguir con la siguiente? Ad misericordia, apelar a la piedad. Apelar a la piedad como un argumento en favor de un trato especial. Ad populum, apelar las emociones de una multitud. Afirmar el consecuente una falacia deductiva de la forma. Si es P, entonces es Q. Por lo tanto, es P. Ok, Daniel, ¿ahora puedes seguir con las demás? Sí, ambigüedad, también está argumento circular, causa falsa, definición persuasiva, descalificar a la fuente, más sutil, hombre de paja, lenguaje emotivo y negar el antecedente, el cual es una falacia deductiva de la forma. Si P, entonces Q, no P, por lo tanto, no negación de Q. Ahora, Génesis, ¿puedes seguir con Hola, no sequitir? Sí. Sí. No sequitir es extraer una conclusión que es inferencia razonable de una prueba. Palabras equívocas, que es cambiar el significado de una palabra en medio de un argumento, de tal manera que su conclusión pueda ser entendida, aunque su significado pueda haberse modificado radicalmente. Y la otra es petición de principio, usar de modo implícito la conclusión como una premisa. Gustavo, Alfredo, ¿puedes culminar con las falacias? Ok, pista falsa significa introducir una cuestión irrelevante o secundaria y de ese modo desviar la atención de toda la cuestión principal. Y el post hoc, ergo propter hoc, que literalmente significa después de esto, por lo tanto y debido a esto. Asumir la casualidad demasiado pronto sobre la base de la mera sucesión en el tiempo. Y preguntas complejas, que es exponer una pregunta, una cuestión, de tal manera que una persona no pueda acordar o discrepar con usted sin obligarse con alguna otra afirmación que usted quiera promocionar.